Bueno, y seguimos por acá con Manuel y Hermes, y ahí ven en pantalla a nuestro gran amigo, el doctor Diógenes Santos. Bienvenido de nuevo a tu casa y qué placer enorme tenerte por aquí. Gracias, Manuel, por invitarme de nuevo. De verdad es un placer estar siempre contigo acá en tu programa. Y la verdad, siempre nos gusta llevar el mensaje cuando se pueda. Qué bueno, y sobre todo un doctor joven y muy capacitado. Diógenes, vamos a hablar de epilepsia y esto de manera general, porque hay tantos temas que se pueden tratar con lo de epilepsia y sobre todo en todas las edades. Pero primero, en momentos de situación de que son controladas las visitas a las clínicas con este tema de la pandemia del COVID-19, ¿qué debe hacer una familia que tenga un paciente que sufra de epilepsia? Excelente. Mira, Manuel, primero me gustaría hablar un poquito de las estadísticas. Bien, La epilepsia se dice que generalmente ocurre más en niños, pero ¿qué pasa? Hemos visto que hay dos grandes grupos, los niños y los adultos. Ahora bien, en cuanto a número de pacientes, se habla de que un 0.5 a 1% de la población presenta epilepsia. Eso quiere decir que es un número importante. Se habla de que 50 o 60 millones de pacientes a nivel mundial. Eso es un aproximado. Aquí, lamentablemente, en Santo Domingo, en República Dominicana, no tenemos estadísticas, pero hablábamos que debe haber en promedio de 200 a 250 mil pacientes epilépticos. Le doy este dato a colación de que, o sea, hacer una enfermedad tan frecuente, es muy probable que tal vez algún conocido de nosotros tenga algún paciente con epilepsia. Entonces siempre es una pregunta número uno, ¿cuándo llevar al paciente a urgencias? Y más en estos días que tenemos la pandemia. Según lo que recomiendan los expertos, es cuando el paciente tiene algún tipo de crisis. Si la crisis es breve, dura de 1 a 2 minutos, no se repite y posteriormente, después de la crisis, hay una recuperación total de la conciencia, en principio no deberíamos de, llevar al paciente a urgencia. Solamente, al menos que la crisis sea mayor de 5 minutos o que entre crisis y crisis, o sea, haya varias crisis en el momento, no hay una recuperación total de la conciencia. Entonces ya esas son indicaciones de llevarlo por urgencia. Claro, obviamente una crisis siempre va a impactar al familiar, a los familiares, y obviamente pensarán que es un momento de mucho peligro para el paciente. Pero, repito, si la crisis es breve, lo que podemos hacer es ponerlo de costado al paciente, eliminar todos los objetos cerca que hayan cercano a él, que pudieran causar algún daño, que le pudiera caer arriba en la cabeza. Y, como digo, ponerlo de lado y nunca introducir nada en la boca. Porque también eso es una de las cosas que siempre generalmente hacen los familiares de los pacientes. Introducirle algo para que no se muera la lengua o se la trague. Anatómicamente eso es imposible. claro. Entonces, básicamente ese es el mensaje. Ponerlo de ladito, esperar que pase la crisis. Si hay una sola crisis que es breve, generalmente la mayoría de las crisis son breves, de 1 a 2 minutos. Y hay recuperación posterior, no habría que llevarla en principio a urgencias. Ahora bien, sí, claro, debería de comunicarse con su especialista y ponerse de acuerdo con él para ya planificar en caso de que las crisis se repitan con el tiempo. Sí planificar tal vez una videollamada o en su defecto una visita. Mira, estas crisis son sorpresivas, hay algunas señales que se dan antes de que te dé una crisis, de que por ahí puede venir una crisis. Hay horarios en específico, te digo esto porque me imagino que debe existir la atención de que si está durmiendo, horario por ejemplo, de la madrugada y nadie se da cuenta, eh, hay horarios que realmente son específicos para esto y aunque parezca como una pregunta tonta, pero realmente es como dónde poner como la mayor atención para una posible crisis y como te dije, si hay señales que se dan.
qué buena pregunta, Manuel. Mira, la verdad que sí hay epilepsias que te pueden avisar. O sea, los dos grandes grupos, cuando hablamos de epilepsia, están los crisis focales y las crisis generalizadas. En principio, las crisis focales, sí hay pacientes que te pueden avisar o pueden sentir algo que le avise antes de la crisis. Y esos son los pacientes que le da tiempo a sentarse o si están manejando para hacia la derecha. Hay diferentes manifestaciones, desde un dolor en el epigastrio, una sensación metálica en la boca, tal vez en la visión, alguna imagen, alguna disminución de la audición. O sea, hay diferentes manifestaciones clínicas que le pueden avisar al paciente y estos sí pueden entonces resguardarse para que cuando ya venga la parte de la pérdida del contacto, de la conciencia, tal vez no reciban algún trauma. Ahora bien, las epilepsias generalizadas, esa es una de las diferencias, que sí hay pérdida total de la conciencia. Y en principio, estos tipos de crisis epilépticas no avisan. Entonces, generalmente son el paciente que sí te pudiera llegar con algún trauma producto después, o posterior de la crisis. Porque, repito, no la avisa, entonces puede ocurrir en cualquier momento. Ahora vengo dentro de tu pregunta de si hay horarios. Sí, en verdad hay horarios. Hay epilepsias de diferentes tipos que sí, en teoría, pudieran tener algún horario más frecuente. Una de las más frecuentes que vemos en la práctica normal son la epilepsia del lóbulo temporal. Muchas de estas, la epilepsia del lóbulo frontal, muchas de estas, que es la segunda en frecuencia, la epilepsia del lóbulo temporal es la primera en frecuencia. Pero el lóbulo frontal tiene una característica, que generalmente el paciente, no siempre, pero muchas veces, el 80-90% de la crisis son durmiendo. Entonces, el paciente obviamente no se da cuenta, está durmiendo. Entonces, los familiares, los que escuchan el grito, escuchan la cama moviéndose, entonces se acercan al paciente, pero ya ha empezado la crisis. Entonces, repito, la epilepsia del lóbulo frontal, muchas de las crisis son nocturnas. Ahora bien, también podrían ser en vigilia, o sea, hablamos de sueño, nocturnas en sueño. Podrían ser en vigilia también, pero un mínimo de crisis. Hay otras epilepsias que se ven más relacionadas con el patrón menstrual de las mujeres, por decir otro caso. Tenemos pacientes que solamente tienen crisis cuando está cerca de llegar a la menstruación o durante la menstruación, que es epilepsia catamenial, un grupo no tan frecuente, pero sí se pudiera ver. Y así sucesivamente, pero hay en sentido general así de horario que te pueda mencionar ahora mismo, la epilepsia del lóbulo temporal. Hay otros casos, pero en el lóbulo frontal, la epilepsia del lóbulo temporal, que es la más frecuente, la esclerosis demencial del lóbulo temporal, la epilepsia más frecuente en el adulto joven. Esta sí te podría ocurrir ya sea en vigilia, o sea, despierto o durmiendo. Pero generalmente la desconexión con el medio es generalmente despierto. Hay epilepsias lo que llamamos epilepsias reflejas, que son debido a algún estímulo externo que te pudieran provocar la crisis. Eso surgió cuando se diagnosticó los primeros casos fue en Japón por el uso del Pokémon. No sé si llegaste a leer esos casos, que había unos colores que hacían que los niños presentaran crisis. Entonces, pero eso son ya epilepsias reflejas, es un grupo de epilepsia muy poco frecuente. Pero comentando ustedes más o menos hay otros casos que pudieran ser desatadas por la alimentación. Hay crisis que se pueden desatar. Me salió un poquito de la pregunta, pero bueno, más o menos pueden ser desatadas por la luz solar. ¿Eso porque así sucesivamente. ¿Por el calor o por el reflejo de la luz solar? ¿Por qué se da? Por la luz. O sea, en el laboratorio pues, nosotros podemos desencadenar la crisis poniendo una luz en los ojos, una luz intensa, y pudiéramos desencadenar la crisis. O sea, que hay pacientes que cuando ven el reflejo del sol que envían hacia arriba, sí pudieran desencadenarse algún tipo de crisis.
¿La gente nace con el tema de la epilepsia o se desarrolla por algún factor? Hay de los dos tipos. Hay en la clasificación de tipo de crisis, generalmente uno ve, generalmente no, en la clasificación a mano derecha siempre uno, o sea, siempre está las etiologías. Entonces, las etiologías pueden ser desde genética, o sea, un niño que nació, no necesariamente, yo siempre explico que no necesariamente que los padres sean epilépticos, pero por alguna mutación dentro en el embarazo, se desencadena y le produce la epilepsia. Hay otras causas estructurales, que es incluso intraútero, que algún niño tenga algún evento vascular y le provoque alguna lesión estructural. Hay errores congénitos del metabolismo, o sea, pacientes que han tenido algún problema de alguna deficiencia en el metabolismo que le pudiera provocar crisis. Hay causas infecciosas, o sea, que el paciente tenga alguna neuroinfección y en algún momento pudiera desarrollar algún tipo de epilepsia. Hay casos inmunológicos. O sea, hay un sinnúmero de causas que te pudieran provocar la crisis. Repito, ahí está la genética y están las otras etiologías. Pudieran ser de las dos formas. ¿Cómo se controla esto de la epilepsia? ¿O se puede curar totalmente? ¿O solamente se puede controlar y de qué manera? También hay varios tipos de epilepsia y obviamente también varias etiologías y por ende va a haber el que tal vez se controle con fármaco y el que no se controle con fármaco. Ahora bien, primero vamos a hacer un primer paréntesis. Hay síndrome electroclínico de edad dependiente. Son las epilepsias que se han descrito, que debutan en una cierta edad a una cierta edad del paciente y finalizan a otra edad. Un ejemplo de la epilepsia rolándica, que generalmente tú la ves descrita, que empieza a los 2 o 3 años y ya tal vez un poquito más adelante, el paciente es probable que no tenga crisis. Esos son los pacientes que le dicen, el doctor me curó de la epilepsia. Pero es probable que uno no lo cure, sino que fue una evolución natural de la enfermedad que tenía. Esos son de etiología, se podría decir genética. Entonces, tienen una edad de debut y una edad de finalización. Ahora bien, como hemos hablado anteriormente de las posibles etiologías, hay etiologías como las estructurales, o sea, tenemos un paciente que tuvo un accidente, aquí hay muchos accidentes de vehículos, estaba en un motor, un ejemplo, recibió un trauma craneal, tuvo un sangrado dentro de la cabeza, tuvo una epilepsia como secuela, y es probable que ese tipo de epilepsia no se controlen tan bien como si fuera una epilepsia de origen genético. También tenemos el paciente adulto de la tercera edad, adulto mayor, que tenga un evento cerebrovascular, secundariamente le deja una secuela, o sea, una cicatriz dentro de la corteza cerebral. Posteriormente debuta con una epilepsia y es probable que esos casos no se controlen o se controlen, pero no se pueda retirar el fármaco tan fácil porque ya hay una lesión que los va a predisponer a tener crisis. O sea, lo que quiero transmitir es que los pacientes que tienen lesiones estructurales es menor la probabilidad de que en algún momento uno le pueda retirar el medicamento, al menos que sea una lesión que sea quirúrgicamente removible. Entonces, esos son los pacientes que uno tiene que buscar. Si la lesión se puede extirpar quirúrgicamente, son los pacientes que tú tienes que pensar, bueno, vamos a tratar de llevarlo a cirugía, sí, con fármaco no se controla. Pero las epilepsias genéticas son las que mejor tienen evolución, las que mejor responden en teoría a los fármacos y son las que tal vez en un futuro, después que debutan con la epilepsia, posteriormente podrían estar sin fármacos después de una cierta edad. Ahora bien, aunque la literatura te dice eso, no es menos cierto que hay pacientes que sí incluso hasta con alguna lesión, aunque sea pequeña, sí, claro, es el mínimo de casos, que sí uno puede ver que con el transcurso de los años, o las crisis son muy, muy aisladas, o hasta podríamos decir que no tienen crisis.
Pero claro, eso es el mínimo de pacientes. Pero lo que habíamos visto, repito, en sentido general, paciente que tiene una lesión estructural, generalmente es probable que no se pueda retirar el fármaco por mucho tiempo. Ahora bien, hay criterios para retirar el fármaco. Ahora bien, ellos proponen, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, ellos proponen un paciente que tenga tomando fármaco y dure 5 años sin crisis, entonces uno retira el fármaco y dura 5 años más. O sea, en 10 años ellos consideran, para hablar de epilepsia resuelta, 10 años. Pero en la práctica, la verdad, lo que uno puede ver es que si el paciente tiene de 2 a 3 años sin crisis, uno le hace un electroencefalograma y si no tiene descarga, uno pudiera valorar, y repito, si no tiene alguna lesión estructural que uno diga, bueno, es muy epileptógena, uno pudiera valorar el retiro del fármaco. Pero cada caso se individualiza y se valora riesgo-beneficio, qué hace el paciente, cuál es su puesto de trabajo, porque tal vez si es un paciente que usa alguna maneja o usa maquinaria pesada, tal vez, no sé, por decirte un ejemplo, tal vez uno, exactamente, la valoración fuera diferente, pero cada caso se individualiza. Claro que sí. Diógenes, ¿cómo debe ser el proceso de una persona con epilepsia, ya sea adulta o sea un niño, un menor de edad, que su familia deba visitar el tema de un neurólogo, como es en el caso tuyo? ¿Se hace una planificación X tiempo o simplemente va y se visita el neurólogo para que se identifique el tema de que tiene epilepsia y ahí ya se le medica, o hay un calendario de visitas que se debe establecer? Sí, mira, generalmente la epilepsia tiene unos criterios diagnósticos. Para uno decir que un paciente epiléptico, hay 3 criterios que generalmente son los que se usan. El primer criterio es que el paciente tenga 2 crisis no provocadas o refleja por más de 24 horas. Pongo un ejemplo, viene un paciente que debuta con una primera crisis convulsiva, después de media hora hace otra crisis convulsiva, en teoría esa sería una sola crisis. Pero la literatura te habla de 2 crisis por más de 24 horas, no provocadas, porque hay crisis que pueden ser provocadas por un paciente que esté deshidratado, que tenga fiebre, que tenga algún problema de otra índole, que el azúcar esté muy baja o que esté muy alta, que pudieran provocar las convulsiones sintomáticas agudas y no necesariamente dar al traste con epilepsia. Esas son las crisis sintomáticas agudas. Ahora bien, el segundo acápite es un paciente que tenga una sola crisis, pero cuando tú lo estudias, tiene alguna lesión estructural o una predisposición a tener por lo menos 60% de probabilidad de tener epilepsia a los 10 años. Esos son los pacientes pero, que te llegan a la consulta o por urgencia, tienen una primera crisis, tú le haces una tomografía, le haces una resonancia y tiene una lesión estructural, ya sea que tiene un sangrado o que tiene un tumor o que tiene un evento vascular o que tuvo un trauma y tiene sangre en la cabeza. Entonces son los pacientes que tienen en teoría más del 60% de probabilidad de tener alguna crisis y ya te da indicación también de tu ponerle tratamiento. Recordando que un paciente que tiene una sola crisis aislada, la literatura te habla que solamente tendría un porcentaje de recurrir a una segunda crisis de un 25, algunos literaturas dicen 25, otras 30, otras 40. Lo que le quiero decir, por eso que la definición te habla bien claro, más de un 60% de probabilidad, aunque es un número subjetivo y eso siempre ha traído inconvenientes en cuanto a cómo yo sé que son 60, porque incluso personas que se dedican a esto, o el mismo neurólogo, a veces nos llama la atención, pero que hay un 60, porque es como es un solo número, o sea, cómo yo llego, sé por un 60. Ahora bien, se sabe que hay lesiones que sí son te predisponen con mayor frecuencia a tener epilepsia, entonces ya están un poquito más descritas. O que la crisis sea nocturna, o que el electro sea patológico, ya tú sabes que ahí tienes que poner tratamiento. Pero bueno, lo que te quería decir es eso, sí. Yo te hago la pregunta porque sé que tú tienes una propuesta muy interesante para ya las nuevas autoridades que se instalan en República Dominicana en el tema de Cámara de Diputados y el Senado,
de una propuesta de que sean ingresados o aceptados en el tema de seguro de salud las personas que sufren de epilepsia. Diógenes. Sí, a eso más o menos era mi introducción. Lamentablemente vemos que en el diario de todos los días hay pacientes que, sabemos que el 70% de los pacientes se controlan con fármacos y un 30% no se controla con fármacos, pero ¿qué pasa? Hoy en día los fármacos epilépticos, anticrisis, como debe decir, no lo está cubriendo las aseguradoras. Entonces, quisiéramos que crear un proyecto de ley o alguien que nos ayudara con eso para que en un futuro estos pacientes sean cubiertos, ya sean los medicamentos, sean cubiertos los estudios diagnósticos y sean cubiertos si necesitara alguna cirugía que sea cubierto por su plan, ya sea el plan básico, diríamos, que el que tiene la mayoría. Porque hemos visto que en países de la región, ya sea Chile, Colombia, Argentina, ellos tienen sus propias leyes de epilepsia específicamente, y el paciente, a través de esa ley, está cubierto el tratamiento básico, porque vemos que a veces, lamentablemente, el paciente, cuando tiene que tomar 2 fármacos, es una carga muy, muy importante, muy alta para las familias. Y más hoy en día que la crisis, la situación económica no es la mejor. Entonces, cuando tenemos pacientes que son refractarios, que tienen 2 y 3 fármacos, que gastan un dinero importante y vemos que los seguros lamentablemente no cubren el tratamiento. A veces también tenemos problemas con el estudio diagnóstico. Hay pacientes que tienen que llevar videos electroencefalogramas prolongados para determinar bien la crisis. Las aseguradoras, muchas de ellas no lo están cubriendo, a menos que sea un plan complementario, pero el básico, que tiene la mayoría, hasta ahora no lo cubre. Con otros estudios diagnósticos como el PET o el SPET, que se está usando bastante para localizar la lesión en pacientes que tienen alguna necesidad quirúrgica. Ya gracias a Dios en el país se está haciendo, pero tampoco lo cubre los seguros. Entonces eso da al traste con que el estudio, para uno estudiar, o sea, para uno complementar y estudiar bien al paciente y saber bien la localización de la lesión y saber si su tratamiento, repito, porque el 30% de los pacientes es probable que su tratamiento farmacológico, aparte que es una carga económica, pero digamos que se pueda controlar, pero hay pacientes que aunque tenga 2 y 3 fármacos no se pueden controlar, entonces sabiendo que su tratamiento sería tal vez un tratamiento quirúrgico, entonces, pero para llegar al quirúrgico hay que seguir unos pasos, entonces, repito, para llegar a eso para complementar o para llenar y llegar a los estudios diagnósticos necesarios para la cirugía, se hace muy costoso para el paciente. Entonces eso hace que se lentezca el estudio del paciente y a veces se pierde mucho tiempo y se sabe que si un paciente tiene que ser, tiene criterio quirúrgico, los mejores resultados son, en teoría, lo ideal sería operarlo después de los 2 años. Aunque en niños se usa otro criterio, incluso se pudiera operar mucho antes. Pero, ¿qué vemos? Que hay pacientes que cuando se llegan a operar tienen ya 20 y 30 años dando vueltas, tomando medicamentos, sabiendo que el tratamiento era el quirúrgico, pero por los medios que tiene, lamentablemente no pudo realizarlo. Y en caso de que se llegue a operar, cuando se llega, porque la mayoría no se opera, el resultado de la cirugía no es el mejor. Pero ahí está el llamado entonces a los nuevos diputados. Hay diputados amigos, ahí está Aníbal Díaz, está Horacio, está Orlandito Jorge, está un llamado a estos jóvenes diputados de que se convoque a una reunión con ustedes, porque de verdad que es interesante brindar esta mano amiga y esta ayuda a las personas con epilepsia en la República Dominicana y que sean aceptados por las aseguradoras, que veo que es muy necesario esto,
Y sobre todo, como tú bien dices, o sea, en República Dominicana no es tantísimo la cantidad. O sea, tú me hablabas de, en principio, que es de cerca de 200 personas o algo más. De ahí son personas. De 200.000 a 250.000, claro, no tenemos estadísticas. No estamos hablando de 1 millón de personas, estamos hablando de una cifra que realmente no es tan complicada para las aseguradoras. Y si fuera 1 millón, Y las hay aseguradoras están para eso también, ¿eh? claro, claro. Y observamos que en otras patologías, los seguros cubren los estudios diagnósticos. Claro. Entonces, la epilepsia y las convulsiones es la segunda causa de consulta en neurología. Eso lo vemos En principio, a diario. no sé si tú recuerdas o no sé si me equivoco, que en principio los psicólogos no aceptaban seguro, pero ya ahora están, las aseguradoras están aceptando a los psicólogos. Están aceptando. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues es importante en este momento de que a las personas con epilepsia sean aceptadas para su tratamiento en las aseguradoras. No, básicamente ese es el mensaje y de verdad te agradezco la oportunidad porque eso lo vemos a diario, la falta de apoyo al paciente epiléptico, siendo obviamente una patología frecuente y que el epiléptico, como le digo, cualquiera podría sufrir de epilepsia, porque como le digo, hay causas estructurales, hoy sabemos dónde estamos hoy, pero mañana, Dios no lo quiera, recibimos algún trauma, nos caemos y tal vez sufrimos epilepsia, entonces es una carga económica bastante alta y aspiramos que los nuevos diputados y senadores acojan tal vez en un futuro cercano algún proyecto de ley que pueda proteger. Farideh Raful, es importante también presentarle este proyecto. Y te menciono a Farideh, pues yo sé que ella es una persona muy cercana a los trabajos sociales de República Dominicana y también a la gente joven de República Dominicana. Hermano, yo pienso que es una propuesta muy interesante este llamado que tú haces y qué bueno que sea por parte de un neurólogo joven, especialista, sobre todo en este tema de la epilepsia. Y yo sé que sí, que va a tener sus frutos positivos porque es una propuesta que realmente hace falta y es interesante. Yo pienso que es lo mismo. Solamente sería coordinar y pienso que debe haber voluntad y va a haber voluntad de ahora en adelante para aprobar esa ley. Claro que sí. Diógenes, ¿cómo las familias o una persona de manera individual pueden tener sus servicios como neurólogo y sobre todo también en el tema de la epilepsia? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden visitar? Y sobre todo, ¿cómo hacer una consulta en este tiempo de COVID-19, o sea, para no descuidar un tratamiento? ¿Cómo es que se debe hacer justamente en este tiempo? Sí, mira, a través de las redes sociales estamos en Instagram, Epilepsia DR Santos. Y estas son buenas publicaciones, le estoy dando seguimiento, muy interesante. Sí, gracias. Y el teléfono del consultorio es el 809-685-1130. Ahí estamos para servir a cualquier duda, pregunta, comentario y orientación también, porque hay veces que el paciente tal vez se está siguiendo con otro médico, lo que necesita es que tal vez una orientación. De verdad estamos a disposición de orientar a la población. Quedamos a la orden y gracias de verdad de nuevo por la oportunidad. Bueno, siempre abierto este programa y de verdad que me gusta entrevistarte porque tus entrevistas nunca tienen desperdicio. Un abrazo, hermano. Gracias por siempre tener la disposición de participar en el programa. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, seguimos con más.